¿Está cada vez más cerca España de regular el cannabis medicinal? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy vamos a hablar de la marihuana, si es eficaz o no y si es segura para fines terapéuticos. De ello nos lo va a contar sus efectos el psiquiatra Jesús de la Gándara. También hablaremos en qué patologías está contrastada este uso terapéutico con el neurólogo del Hospital Universitario de Burgos, el doctor Trejo, y va a intervenir también en este debate Proyecto Hombre. Comenzamos. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Pues el Congreso ahora mismo tiene un plazo de 6 meses para acordar y aprobar un informe que, si todo marcha como se prevé, acabará convirtiéndose en una regulación del uso del cannabis para fines terapéuticos. Pero, ¿qué eficacia y seguridad tiene esta droga para uso o para fin medicinal? Esta tarde hablamos con Jesús de la Gándara, psiquiatra. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿es seguro y eficaz el uso del cannabis como fin terapéutico? Bueno, eso no lo sabemos todavía. Realmente no se ha utilizado nunca el cannabis auténtico, el tetrahidrocannabinol. Para que nos entiendan las personas que están ahí, pues los porros, la marihuana, el hachís, en uso terapéutico no tenemos experiencia clínica ni estudios que nos digan si es eficaz y es seguro. Hay una sustancia derivada, como una especie de sucedáneo del cannabis, que es el cannabidiol, que se ha utilizado con fines terapéuticos, legalizándolo previamente a través de las agencias de medicamentos y a través de las legislaciones locales. Y bueno, su uso terapéutico es muy limitado y muy poco consensuado dentro del ambiente científico y dentro del ambiente clínico. En dos palabras, que en psiquiatría en concreto, en patologías psiquiátricas, ansiedades, depresiones, etcétera, no se utiliza. Ocasionalmente viene alguna persona, algún paciente que dice, pues me lo han recomendado, lo he tomado, etcétera, pero generalmente desaparece el uso porque hay poca eficacia y poca solidez en los datos. Esa es la realidad actual. O sea, de que a pesar de que se lleve años al final investigando, ¿no?, sobre este tema, que bueno, pues es una polémica, no hay ahora mismo contrastado ninguna investigación. Hay investigaciones sobre el cannabidiol que han sustentado una aprobación de la Agencia Europea del Medicamento para fines concretos, ¿no? Creo que nos van a hablar ahora a continuación de una forma más precisa y más rigurosa de lo que yo puedo hacerlo, pero esas investigaciones se quieren ampliar a otros ámbitos como el dolor o el dolor asociado a otras patologías psiquiátricas, ansiedad, insomnio, depresión, etcétera, o el dolor y otros problemas secundarios a otras patologías oncológicas o físicas. Bueno, el uso es más compasivo y más limitado desde el punto de vista científico que desde el punto de vista clínico. En la clínica apenas aporta nada, ¿eh? Bueno, algún alivio en alguna persona en concreto es lo que vemos, pero no un uso generalizado. Eso del cannabidiol, que es como una especie de sucedáneo del cannabis, que está aprobado, insisto. Pero como el tetrahidrocannabinol, con los derivados de la planta de la cannabis sativa, de la marihuana, del hachís, etcétera, primero, no hay experiencia, digamos, en investigación neurobiológica, en qué hace en el cerebro, cómo se metaboliza, cómo se elimina, etcétera. Pero hay casi nula experiencia clínica. Es decir, que no lo utilizamos en el hospital, en las consultas, etcétera. ¿Qué va a pasar si se regulariza eso? Pues aún no lo sabemos. Lo primero que tendremos que saber es qué tipo de sustancias se van a legalizar y cómo se van a comercializar. Y aún no hay una regulación sobre eso. Como aportaba
El cannabidiol sí que es un componente que actualmente se está utilizando para los síntomas de la esclerosis múltiple. Nos vamos al Hospital Universitario de Burgos. José María Trejo, neurólogo de este complejo asistencial. Doctor Trejo, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hablando del cannabidiol. ¿Se está utilizando este componente para la esclerosis múltiple? Se está utilizando, pero bastante poco porque es poco eficaz. Esta sustancia, el cannabidiol, está comercializada como un spray bucal. Su nombre comercial es Sativex y se puede comprar en farmacias y está indicado para la espasticidad en esclerosis múltiple. La espasticidad es una manifestación de calambres musculares, a veces dolorosos, y dentro de las medicinas que tenemos para tratarla, una de ellas es el cannabidiol, con este nombre comercial, pero las otras medicinas que tenemos son más eficaces. Pensábamos que los enfermos iban a estar pues muy satisfechos y iban a encontrar además un efecto placebo dado todo lo que rodea la marihuana, el cannabis y sus efectos psicológicos. Y mi sorpresa ha sido la contraria, que la mayoría pues han decepcionado un poco con esta medicina, aunque hay algunos que sí que les está funcionando y la utilizan, pero completamente como una medicina, es decir, con unas dosis fijas, con unos periodos, nada parecido al uso recreativo de la marihuana. O sea, que no a todo el mundo que padece esta enfermedad le está ayudando, ¿no?, a aliviar los síntomas, como nos comentas. No. ¿Cree que sería útil para otro tipo de enfermedades neurológicas? Pues dentro de las enfermedades neurológicas también se ha utilizado a veces crisis epilépticas, pero esto con mucha menos eficacia y de hecho no lo estamos utilizando porque tenemos medicinas más eficaces y con menos efectos secundarios. Luego tenemos enfermedades que no son neurológicas y una es el cáncer y los vómitos que se producen por la quimioterapia, y ahí sí se ha utilizado a veces. También la falta de apetito que se produce tanto en enfermos de cáncer como en enfermos de VIH también se ha utilizado. Y en otras enfermedades variadas, como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, el glaucoma, y prácticamente nos podríamos quedar en ello dentro de las enfermedades en las que en algunos momentos se ha encontrado que tienen alguna eficacia, pero en ningún caso son enfermedades de primera línea, es decir, medicinas de primera línea. Son medicinas que se han dado en algunos países, pues cuando están ya fallando, pues una, otra y la tercera línea, y hay algunas personas que, por lo menos ellos comentan que por lo menos los vómitos o las anorexias del cáncer y de la enfermedad de VIH pues les han mejorado, sí. Pues doctor Trejo, muchísimas gracias por habernos aportado esta información. Muy bien, gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues lo acabamos de comprobar. Al final, esos estudios científicos que se están haciendo con pacientes, hay personas a las que no les está haciendo efecto, pero ahora mismo en más de 70 países sí que se ha legalizado como uso terapéutico. Sí, el uso de cannabidiol prácticamente está generalizado, la aprobación, y no hay ningún problema. Pero a eso se le añade siempre la ineficacia. El hecho de que una cosa sea aprobada o que sea bien tolerada, etcétera, no quiere decir que sea eficaz. Y el doctor Trejo lo ha dicho muy bien, se usa como medicina paliativa, como acompañamiento, pero no como primera intención. De hecho, en nuestra propia experiencia en psiquiatría, pues vemos esencialmente personas que tienen otras patologías somáticas, que hacen depresiones o trastornos de ansiedad o insomnio,
y a veces lo utilizan o lo hemos recomendado con limitada frecuencia y con limitadísima eficacia, eso es la verdad. No se trata de tener ningún a priori ni a favor ni en contra de ello, ¿no? Porque no hay por qué tenerlo. Si realmente aporta algo a alguna persona, pues... Sin embargo, en mi propia experiencia diré que las personas que tenían hábito de consumir ocasionalmente marihuana de alguna manera, ¿no? Fumada o como fuese, sí se han beneficiado más de utilizar coadyuvantemente con otros tratamientos, pues a veces un porro, ¿no? O a veces una infusión de cannabis, o a veces comprimidos de cannabidiol. Estas personas lo han vivido mejor porque ya tenían experiencia y tenían, por lo tanto, más expectativas con respecto al uso. Pero, insisto, son muy limitadas, tanto en frecuencia como en eficacia. Si lo legalizasen, bueno, pues podría dar también un impulso, ¿no?, a esa investigación científica, tal vez. Si se legalizase o regularizase, que son dos conceptos bien diferentes, pues sin duda se impulsaría la utilización, tanto terapéutica como no terapéutica. Ese es quizá el problema, ¿no? ¿Qué se va a legalizar? El tetrahidrocannabinol no es lo que tenemos ya, es muchísimo más potente, para que nos entiendan los espectadores. Es como si ahora tuviéramos una tila potente y luego lo vamos a comercializar, es algo que no es tila, que ya es una droga, por decirlo así, ¿no? A ver, el uso, la cuestión clave sería, necesitamos sustancias tóxicas, drogas, legales para tratar las adicciones. Por ejemplo, tenemos los derivados de la morfina, de la heroína, para tratar las adicciones a la heroína, a todos los mórficos. Bien, eso está muy bien, porque realmente nos permite utilizarlo de una forma muy, muy controlada y en personas concretas, indicados por personas expertas y controladas por personas expertas. Nada que decir. Es un método terapéutico bien aprobado. No tenemos que volver hacia atrás. Ojalá tuviéramos una cocaína artificial, ¿no?, que nos permitiera tratar la adicción a la cocaína. No tenemos nada parecido y es quizá la más preocupante y la más problemática desde el punto de vista de la salud mental en el momento actual, que genera más patología, más ingresos, etc. Ojalá tuviéramos un cannabis legalizado que también nos permitiera tratar las adicciones en algunas personas a los porros, a la marihuana, etc. Hasta ahí, correcto, nada que decir, ojalá. El problema es lo que pueda venir en poblaciones vulnerables, que eso quizá es más difícil de prever. Vamos a hablar en unos minutos de ese consumo o de los efectos de ese consumo de manera recreativa, pero hemos salido a la calle para preguntar a los burgaleses pues, qué opinan sobre este tema. Lo vemos. Mientras que esté regulada, no me parece mal. Mejor que estar traficando por ahí la gente aprovechándose, si está regulada. Para la gente, para cuidados paliativos, no me parece mal. Si se demuestra que tiene fines terapéuticos y que puede ayudar en cierta forma, pues bueno, la sociedad siempre ha evolucionado y bueno, como uso médico lo veo bien, pero solo como uso médico. Si es para uso terapéutico, pues tampoco está mal. De una manera que lo legalicen y así, pues bueno, pues también se puede, no tenemos que andar escondiéndonos en caso del que fume o no fume. Mientras sean usos terapéuticos y medicinales y esté todo bien estudiado, pues es algo que vendrá bien para todos, creo yo. Bueno, pues al final parece que los que hemos preguntado, el gran porcentaje de la población sí que está de acuerdo al final con que se regularice ese consumo de droga, eso sí, para fines terapéuticos, porque hablamos de fines terapéuticos, no como uso recreativo. Y es que en los últimos estudios reflejan cada vez es mayor la relación que hay entre la esquizofrenia y el consumo de cannabis. Se ha comprobado, Jesús nos lo va a comentar, que los que comienzan a fumar marihuana o hachís a edades tempranas tienen más riesgo de padecer este trastorno mental, la esquizofrenia. Jesús. Sí, bueno, más que de padecerlo, de desencadenarlo y que aparezca un primer brote o un episodio grave que requiera un ingreso. Ahora mismo los jóvenes consumen muchísima cantidad de sustancias legales e ilegales, ¿no? Alcohol, cannabis, cocaína, anfetaminas, etcétera. Casi el 100% de las personas jóvenes que ingresan con una psicosis en psiquiatría dan positivo.
Entonces eso es una cuestión muy preocupante, porque el consumo de una sustancia, alcohol, cannabis, o sea, todo lo que tiene que ver con los porros, o cocaína o anfetaminas, no solo agrava la enfermedad, sino que agrava el pronóstico. Quiere decir que al año es muy probable que estén más enfermos los que consumen sustancias que los que no, que tengan más reingresos, que tengan más recaídas, que hagan peor los tratamientos. Empeora muchísimo el pronóstico negativo de esa enfermedad. Por lo tanto, ojo, no solo es que se desencadene en un joven de 15 o 20 años, sino que después va a tener una vida patológica muy mala. Precisamente esa vida patológica la conoce muy bien nuestro siguiente invitado. Él es Manuel Fuentes, director de Proyecto Hombre. Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opináis, Manuel, desde Proyecto Hombre sobre este tema, sobre que se regularice el uso terapéutico del cannabis? Bueno, nosotros nos parece bien que haya una regularización de un uso terapéutico. Pero claro, con todo lo que eso significa, ¿no? Significa que habrá una evidencia científica detrás de que esta sustancia se va a utilizar para paliar determinados efectos en enfermedades graves. Tengo entendido que es como se aplica, y la relación, como todo medicamento, de coste-beneficio, pues es evidente que el beneficio es mayor que el coste. Esto yo creo que es difícil estar en contra de ello siempre que sea porque estaría funcionando, digamos, como una medicación, no como otra cuestión. En otro ámbito totalmente distinto pasaría parecido, por ejemplo, como cuando se empezó a utilizar la metadona, ¿no? Que podía ser considerada como una droga y, sin embargo, con su justa medida y con su aplicación para su uso médico, pues es un medicamento tal cual. Por lo tanto, el cannabis en ese sentido hay que saber discriminar, ¿no? Otra cosa es el uso recreativo, esto es diferente. Es curioso porque, tú me lo vas a decir, Manuel, hoy en día el consumo de drogas ocupa un lugar anecdótico entre los españoles. Sin embargo, nuestro país es uno de los principales consumidores de drogas ilegales del mundo, sobre todo en jóvenes de 14 a 35 años. Das el clavo en la pregunta, ¿eh? O sea, lo que dices es realmente el síntoma social y el problema social que tenemos en torno a este tema. La invisibilización del problema del consumo de drogas y de las adicciones en general que hay en este país. Es decir, hay una normalización del consumo y una integración en la vida ordinaria que es preocupante, ¿no? Jesús hace un momento nos hacía consciente de los efectos sobre trastornos psiquiátricos que producen las drogas. Esto es así, pero produce efectos destructivos en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito del proyecto de vida de las personas, y les va produciendo unas fuentes de estrés cada vez mayores. Pero socialmente es verdad que no está entre los principales motivos de preocupación, aunque sí que hay que decir que se da la paradoja que en el entorno de las personas que hay este problema es el problema número uno y no hay otro, porque lo invade absolutamente todo. Claro, al final el cannabis es la droga ilegal más consumida, pero ¿cuándo se ve el peligro de que se llegue a todas estas consecuencias que estamos hablando, que son muy graves? Bueno, el peligro lo debiéramos ver desde el primer momento, en el sentido de que el cannabis y la banalización de su consumo, olvida algunos de los efectos que tiene esta sustancia cuando se usa de ella, entonces cuando se consume en la calle, ¿no? Entonces, esta sustancia es un perturbador del sistema nervioso. Por lo tanto, el efecto que puede producir sobre el sistema nervioso puede variar muchísimo, incluso desencadenar psicosis reactivas, ¿no? Nosotros, en el tratamiento que hacemos en los distintos programas de Proyecto Hombre, Proyecto Joven, en las distintas áreas, hemos visto a lo largo de los años muchas veces muchachos y muchachas que han tenido episodios psicóticos, como antes también decía Jesús, y es un drama, porque lo que produce y las consecuencias que esto trae y lo que cuesta recuperarse son importantes. Pero bueno, produce efectos sobre la memoria, sobre la fuerza de voluntad, sobre la motivación. Es decir, produce toda una serie de efectos que se pasan por alto, que se quita importancia y inicialmente de una forma sutil van marcando la vida de una persona. Y luego, por supuesto, también es una droga
bueno, pues que se va introduciendo y va quitando de alguna forma barreras al consumo de otras sustancias y al abuso de sustancias y la búsqueda sobre todo de sus efectos psicoactivos. Pues Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, yo creo que lo ha dejado muy claro, ¿no? Bueno, y ellos lo están viendo día a día con jóvenes y no tan jóvenes, esos efectos mentales que tienen el consumo de cannabis. Sí, la cosa ha ido cambiando, ¿no? Si esta entrevista lo hubiéramos hecho hace 10 años, hubiéramos hablado de legalización o regularización. Sí o no, se legaliza o no, y hubiéramos hecho casi un escándalo. Ahora mismo no cabe ninguna duda de que el uso terapéutico de sustancias está demostrado que es bueno. De sustancias que son drogas, hay que tener sustancias para poder tratar las enfermedades que causan esas drogas. Esto no hay ninguna duda. Lo que hace unos años era casi un escándalo, ahora la comunidad científica lo apoya. Los tres hemos coincidido plenamente en eso. La cuestión es que cuando se legalice, si no se regulariza correctamente esa legalización, implica riesgos. Esos son los matices. Legalizarlo significa que un parlamento aprueba que haya sustancias derivadas del cannabis para un uso terapéutico. La cuestión es si eso se desborda o no se utiliza estrictamente para fines terapéuticos, sino para fines paliativos, o acontece el uso en sujetos vulnerables, por ejemplo, vulnerables socialmente. Los dos tipos de vulnerabilidad o de riesgo que implican la utilización de sustancias ahora mismo son el de la desorganización de la vida, la desorganización social de los jóvenes, del estudio, del trabajo, de la familia, etcétera, y las enfermedades que causan, la psicosis esencialmente, ¿no? Claro, la psicosis, ¿cuándo lo vemos? Pues cuando ingresan. Desgraciadamente, cuando vemos eso es cuando vemos jóvenes muy enfermos, muy gravemente enfermos. Y además es un paso, un tránsito desde sustancias menores. La menor se supone que es el alcohol, que no lo es, pero bueno, la menor es el alcohol porque lo usamos todos. La segunda sería el cannabis y luego ya las estimulantes y las anfetaminas. Claro, ese tránsito se facilita especialmente en personas vulnerables. Se facilita en jóvenes que son muy sensibles a ello, porque tienen problemas de adaptación, problemas de personalidad, problemas familiares, y que entonces la droga no es más que una especie de tampón de todos esos problemas, un amortiguador de esas circunstancias. Claro, eso es un problema grave, eso es un riesgo grave. ¿Somos partidarios de la legalización? Por supuesto que sí. ¿Del uso terapéutico? Por supuesto que sí. ¿De que eso abra las puertas a un uso lúdico, etcétera? Por supuesto que no. Ninguna duda. Ya tenemos drogas suficientes, no necesitamos más. Nos queda un minuto, pero la droga más que legal que está hoy en día con nosotros es el alcohol. Claro, el alcohol, sí, y ahí está. Lo que pasa es que el alcohol, pues sabemos lo que sucede con él desde hace miles de años. Y tenemos unas tasas poblacionales de incidencia y prevalencia de alcoholismo que son prácticamente siempre iguales, que no cambian, que generan muchísimos problemas, pero lo tenemos asumido dentro de nuestras sociedades. No queremos más. Esa es la idea. Pues Jesús, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo en Cita Igualmente, con nosotros. Gracias. Nosotros nos despedimos, más salud, ya saben, la próxima semana, aquí como siempre, en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos, chao. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental, con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por domingo.